Vamos a comenzar la segunda parte de diseño de experimentos, que es muy cortita, muy simple, viendo cómo se trabaja en términos muy generales, muy globales, esto hay que profundizarlo mucho más, con los datos obtenidos en los ensayos. Vamos a suponer que trabajamos con un modelo cuya respuesta es función solamente de una variable y que el modelo es lineal. La función de la variable x, z, es la respuesta buscada y la variación de la variable es lo que produce una variación en esa respuesta. Esto no es así exactamente. El modelo, si bien es S, es la ordenada al origen, más la pendiente por la variable para cada uno de los valores de z, en realidad sabemos que cuando hay una variación en z, a la cual llamamos respuesta, es porque hubo supuestamente un cambio en el valor de x. Pero el modelo lo que representa son más cosas. La ordenada al origen es algo así como una respuesta media. Es la altura que tiene en promedio la respuesta para todas las posibles variaciones de x. Por otro lado, la variación global de x, que es el coeficiente, la pendiente de x, por el valor de x para cada uno de los niveles, es lo que produce la variación en z teóricamente. Fíjense que acá estamos hablando de cada uno de los ensayos. Entonces tenemos un z en particular para un valor de x en particular. Ese valor de x global en particular lo llamamos alfa sub i, y vamos a tener un valor para cada uno de los niveles en los cuales probamos la variable. O sea, si probamos la temperatura a un nivel bajo, la temperatura a un nivel alto, entonces vamos a tener una respuesta alfa i que, sumada a la respuesta media, está por arriba, esté por abajo, será sumado algebraicamente, y va a producir la respuesta z, que es la que nosotros catalogamos. Pero no es lo único que produce una variación en z. Hay otro elemento que está produciendo la variación en z y es el error. Entonces, el error en cada uno de los niveles y en cada una de las repeticiones me está produciendo una variación en z. Esto lo podemos representar todavía de una forma un poco más genérica, que es esta tercera manera de representarlo. Cada una de las respuestas que nosotros observamos en cada uno de los niveles y en cada una de las repeticiones que hacemos de los ensayos va a estar producida por el resultado promedio, que es lambda y j promedio, o sea, en todos los ensayos i, en todas las repeticiones j, o sea, en todos los niveles i, en todas las repeticiones j, más la variación que está produciendo el efecto en cada uno de los niveles i para cada una de las repeticiones y respecto de todas las repeticiones promedio. O sea, cuánto se estuvo alejando este ensayo en particular de la media algebraicamente, ya sea para arriba o para abajo. Más la diferencia que hay para cada particular ensayo respecto del ensayo global en ese mismo nivel, independientemente del número de repeticiones, o sea, de las repeticiones medias para ese nivel. Quiere decir entonces que ese último término es ni más ni menos que la medida del error para cada uno de los ensayos. Vamos a hacer un ejemplo simple, un único factor. Vamos a suponer que tenemos un procesador cuya eficiencia es función de un único factor, la temperatura. Vamos a codificar la temperatura en dos niveles. Nivel bajo, 105 grados, codificado 0. Nivel alto, 110 grados, codificado 1. Y vamos a realizar 3 repeticiones. O sea, vamos a iniciar los dos niveles con 3 repeticiones.
Quiere decir entonces que tenemos una I1, que es la repetición 1, una I igual a 2, repetición 2, y una I3, repetición 3. J1 significará el nivel 0, J2 el nivel 1. El resultado de esos ensayos, esos 6 ensayos, está tabulado aquí abajo. Entonces, hemos obtenido una eficiencia en el nivel bajo del 90, del 91 y del 89. Y en el nivel alto de 79, 80 y 81. Aparentemente hay una pérdida de eficiencia con el aumento de temperatura. Aparentemente. Vamos a analizar ahora el resultado de estos ensayos. Para hacer el análisis de esto vamos a emplear simplemente una hoja de cálculo. Entonces, a esta planilla que tenemos acá la escribimos en la hoja de cálculo ordenada de esta manera. Primero tenemos en el nivel 0 todas las respuestas como eficiencia y en el nivel 1 todas las respuestas como eficiencia. Entonces tenemos una simple planillita de 6 renglones. Ahora vamos a emplear una herramienta muy simple de Excel, que es insertar un gráfico. Simplemente seleccionamos esa planillita que acabamos de escribir, buscamos en insertar la función insertar gráfico, cliqueamos ahí y nos va a recomendar algunos gráficos. Obviamente el primero que aparece es el que nos interesa, que es la dispersión lineal. Y tenemos el gráfico lineal ya listo. Una vez que tenemos el gráfico lineal, con el botón seleccionamos la línea que aparece y con el botón derecho buscamos el menú emergente donde dice agregar línea de tendencia. Cuando hacemos esto, nos va a aparecer a la derecha de la hoja de cálculo una tira que dice formato de línea de tendencia y opciones, abajo opciones de línea de tendencia. Nos aseguramos que esté marcada la opción lineal, que es la que viene por defecto, que diga automático el nombre, y más abajo le pedimos que nos presente la ecuación en el gráfico y que nos presente el valor de R cuadrado en el gráfico. Hacemos eso y nos aparece esto. Entonces, acá está exagerado, no aparece así en Excel, yo para la diapositiva lo agrandé un poquito. Entonces vemos que tenemos ya algunas respuestas a nuestras dudas. Primero, tenemos el valor de la ordenada al origen, 90. Y segundo, tenemos el valor de la pendiente, menos 10. Y además tenemos un coeficiente R cuadrado, un coeficiente de ajuste, que es igual a 0,974. Ahora vamos a analizar el gráfico que nos apareció. El gráfico que nos apareció cuando pedimos el gráfico es el que está en líneas llenas. La línea punteada representa el valor del ajuste por regresión que hicimos cuando pedimos agregar línea de tendencia. ¿Qué quiere decir este gráfico? Fíjense, a la izquierda y a la derecha del gráfico están 3 de los ensayos a nivel bajo y a la derecha 3 de los ensayos a nivel alto. Eso hay una variación. Los 3 puntos no coinciden. Esa variación se ve gráficamente acá, es la variación que en los ensayos produjo el error. En cambio, la variación que hay entre los 3 puntos del nivel bajo y los 3 puntos del nivel alto es la variación que supuestamente produjo el factor de temperatura. Con esto nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Puede ser que esa variación se haya producido por casualidad, o sea, por el error? ¿O es cierto que la produjo el cambio de temperatura? Entonces vamos a probar que el factor temperatura es lo que está produciendo el cambio, ¿o no? Entonces, vamos a usar 2 herramientas. Primero, análisis de varianza. Con análisis de varianza queremos probar que la variabilidad de alfa i
es más significativa que la variabilidad E y J que produjo el error. Y mediante el análisis de regresión tenemos que probar que la pendiente que encontramos, menos 10, no admite el 0 como solución, o sea que beta no puede ser igual a 0. Esa pendiente puede haberse producido por el error y no por los factores, es lo que queremos averiguar. Para hacer esta prueba vamos a volver a escribir en la hoja de cálculo los datos como estaban al principio. ¿Se acuerdan que al principio teníamos los niveles J1 y J2, nivel 0 y nivel 1, y las repeticiones I1, I2 y 3 y los datos en dos columnas? Una vez que tenemos esto en la hoja de cálculo, vamos a la pestaña Datos. En la pestaña Datos elegimos Análisis de datos. Y una vez que elegimos eso, nos va a aparecer una lista de funciones. Y la más arriba de todas, la que está primero de todas, se llama Análisis de varianza de un factor. Si nuestro problema es más complicado, tenemos más factores en grupo, con colas y todo eso, tenemos muchas otras opciones para elegir. Aceptamos y nos aparece un pequeñísimo cuadro de diálogo donde dice rango de entrada, y en el rango de entrada marcamos lo que está desde nivel 0 hasta 81, toda esa matriz completa. En este ejemplo sería desde D2, incluyendo el rótulo, hasta E5, incluyendo el 81. Todo lo que está ahí es lo que marcamos. Le avisamos que estamos trabajando agrupados por columnas y le decimos que los rótulos están en la primera fila. Acá viene un dato importante, nos pide alfa. Alfa es el error con el cual queremos nosotros brindar los resultados. Tenemos que tener cuidado porque Excel tiene la costumbre de cambiar alfa por P muchas veces. Acuérdense que la probabilidad es 1 menos alfa. Entonces no es lo mismo trabajar con la probabilidad que trabajar con alfa. Acá nos pide alfa, 0,5. Si nos pidiera la probabilidad de error, sería 0,95, que es diferente que 0,05. Pero como nos pide alfa, ponemos 0,05. Y le pedimos que los datos de resultado los presente en una hoja nueva. Y los va a presentar en esta hoja. Esta hoja es lo que nos da todos los datos. Primero hay un resumen, son 3 ensayos en el nivel 0, 3 ensayos en el nivel 1, da la suma, da los promedios de parciales de cada uno de los dos niveles y da la varianza que tienen esos datos. Por otro lado, en una segunda parte donde está el análisis de la varianza total, dividido entre grupos, dentro de los grupos, grados de libertad y todo eso. Fíjense, lo que dice entre grupos es esa primera parte que nosotros vimos en la tercera forma de presentar el modelo, que era la variabilidad del factor, o sea, cómo está variando cada uno de los factores respecto de la media. Entonces, la suma de los cuadrados de esa variabilidad se eleva al cuadrado y se suma para tener una lupa potente, me da 150. Y dentro de los grupos, o sea, cómo varía por el error cada uno de esos datos, me da 4. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Para 150, un solo grado de libertad. Pero de los 5 grados restantes, de los 5 grados de libertad en total que tiene el experimento, son 6 ensayos, entonces son 5 grados de libertad, nos quedaron 4 grados de libertad para el análisis de dentro de los grupos. Quiere decir que tenemos más grados de libertad para analizar el error que para analizar el factor, lo cual es bueno. F es lo que nosotros vamos a usar, junto con promedio de cuadrados, probabilidad y todo esto, para poner a prueba la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Las medias de ambos grupos son iguales. Nosotros queremos demostrar que la media de ambos grupos son iguales. Entonces, para que H0
sea falso, o sea, para que la hipótesis nula sea falso, entonces f tiene que ser grande, como efectivamente acá. ¿Cómo se obtiene f? Dividiendo del promedio de los cuadrados de los grupos entre el promedio de los cuadrados dentro de los grupos, o sea, 150 dividido 1. Y eso en tablas me va a dar una probabilidad. Esa probabilidad será poco significativa si alfa es menor que 0,05, significativo si alfa es menor o igual que 0,01 y muy significativo si alfa es menor o igual que 0,001. Allá a la derecha, en probabilidad, tenemos un valor que se ve que entra en el nivel de muy significativo. Entonces, para analizar y resumir, la expresión entre grupos nos va a indicar lo que se denomina la variabilidad del factor. La expresión dentro de los grupos es la variabilidad del error. Al ser 6 ensayos y tener 5 grados de libertad, el factor va a tener siempre un grado de libertad porque hay una sola variable y todos los grados de libertad restantes van a ser para estudiar el error. Entonces, los cuadrados medios los vamos a sacar dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad y acá tenemos el análisis de la hipótesis nula. Repetimos, la hipótesis nula es que las medias de ambos grupos son iguales, entonces la hipótesis que tenemos que probar es que no son iguales. Para eso el valor esperado del numerador tiene que ser mayor que el valor esperado del denominador. Entonces, para un H0 falso, f tiene que ser grande, y acá encontramos que f, que es 150 con un valor crítico de 7,7 y una probabilidad de 0,0025, esa es la probabilidad de error, que es mucho menor que 0,001, por lo tanto el valor de f es muy significativo. En otras palabras, la probabilidad de la hipótesis nula es muy baja. El otro análisis que podemos hacer es el análisis de regresión. El análisis de regresión nos debería demostrar si la pendiente que encontramos admite el cero como solución. Fíjense, si la pendiente no admite el cero como solución, quiere decir que la variación entre los dos grupos la produjo el cambio de temperatura. Entonces, otra vez vamos a los datos como estaban agrupados en las que usamos, que es el nivel bajo y nivel alto respectivamente. Vamos a análisis de datos, pedimos análisis de regresión y acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Primero, el rango X de entrada, o sea, el rango de las variables, es la columna que nosotros hemos escrito a la izquierda, o sea, la columna de nivel. El rango de salidas, el rango Y, es la columna que nosotros escribimos a la derecha. Una vez que hicimos eso, le decimos que tenga en cuenta los rótulos, porque fíjense que acá hemos elegido desde C3 o desde B3 hasta B9 o C9. Pero acá es lo que les decía hace un rato, nos aparece nivel de confianza. Ahora nos pide alfa, ahora nos pide P, nos pide el nivel de confianza. Entonces tenemos que acordarnos de esto, que el nivel de confianza es 0,95, o sea, 95%. Encima ahora lo pide en porcentaje y antes lo pedía en términos numéricos. Entonces escribimos nivel de confianza, otra vez le pedimos que lo presente en una hoja nueva y otra vez damos a aceptar. Acá tenemos entonces un análisis de regresión. La fila que ahora es regresión, la primera fila de análisis de varianza. Esto técnicamente en muchos libros, sobre todo libros de hace unos años, ustedes no van a encontrar que es
prueba de regresión, sino que dice, análisis de regresión, perdón, sino que dice análisis de regresión como análisis de varianza. El capítulo de los libros que cuenta esto habla de análisis de regresión como análisis de varianza, por eso se usa la misma terminología. La diferencia es que ahora en la primera fila se llama regresión. ¿Cuántos grados de libertad tiene la regresión? 1. ¿Cuántos grados de libertad tiene el residuo? 4, que es el error. ¿Cuál es el total de los grados de libertad? Sigue siendo 5. Entonces, la suma de cuadrados es la misma, 154 y 154. El promedio de los cuadrados es lo mismo y se divide 150 entre 1 para obtener f, y f da exactamente el mismo valor. Pero acá ahora tenemos digamos, la forma de demostrar de que como dio exactamente todo lo mismo, el resultado es con el mismo grado de confianza. O sea, con el mismo grado de confianza podemos afirmar que no nos hemos equivocado al afirmar que la variación en la eficiencia la produjo el cambio de temperatura y no el cambio de error.